Buenos días, gracias por iniciar la entrevista de esta mañana con nosotros. Hoy es lunes 22 de marzo de 2010. Nos acompaña en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Le invito a que exprese su opinión o su pregunta a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Nuestra media hora de esta mañana la vamos a dedicar a hablar del tema de la transparencia y el acceso a la información pública, un derecho inherente a los ciudadanos que facilita esto conocer el uso y el destino de los fondos públicos, además de otros temas. Eso esperamos abordarlos en el transcurso de la media hora. Agradecemos esta mañana que está con nosotros en nuestros estudios Claudia Umaña. Ella es directora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, el principal tanque de pensamiento de nuestro país. Claudia, bienvenida, buenos días. Un gusto. Gracias, William, por la invitación que me hiciste. Bueno, a la orden, Claudia. Para comenzar, FUSADES y casi una decena de instituciones han elaborado, después de muchos meses de debate, debo entender que cerca de 6 meses, una propuesta de ley de acceso a la información pública y la transparencia. Es una propuesta, entiendo, hecha con diversos sectores muy versados en el tema y con mucho conocimiento. Quiero que me dé un poco de referencia, de un marco de referencia sobre esto, porque obviamente me interesa preguntarle, y esa es la siguiente pregunta, sobre un pequeño revés que ha tenido esta iniciativa, y ustedes han dado una conferencia la semana pasada. Pero bueno, explíqueme un poco en el antecedente. Sí, FUSADES había trabajado desde el estudio de instituciones democráticas en el tema de la transparencia y el manejo de los fondos públicos. Este fue un estudio que lanzamos en el año 2005 y luego, además de una serie de mesas redondas, tuvimos varias semanas por la transparencia y los valores éticos. En aquellos momentos fue madurando el tema de tal manera, el tema de la transparencia y el acceso a la información, que pensamos, bueno, ya basta de seguir hablando, digamos, de temas tan teóricos. Aterricemos en una propuesta y esta se redactó con insumos del 2007, se redactó entre el 2008 y el 2009 y se presentó a la Asamblea Legislativa en octubre del 2009. Nosotros realmente lo que hicimos, hay elementos muy interesantes y es como El Salvador es el último en la región que no cuenta con una ley en esta materia, pues fuimos analizando las mejores prácticas internacionales, experiencias vividas de otros países que nos llevaban la delantera. Así que cuando terminamos ya el anteproyecto era realmente el estado del arte, como se dice. Claudia, ahora esto no se lo sacan de la manga a la camisa, obviamente. Hay diferentes sectores. ¿Quiénes participan y dan sus aportes para crear este anteproyecto de ley? Sí, bueno, el trabajo, digamos, muy técnico, de muchas horas de esfuerzo, se hizo entre FUSADES y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador, que como ustedes muy bien saben, lo dirige el doctor René Fortín Magaña. Luego se hicieron 10 focus groups, se hizo consultas con universidades, con ONGs encargadas en el tema de transparencia, sobre todo en el ámbito municipal. Se hicieron consultas con la Corte de Cuentas, con el mismo Tribunal de Ética, se hicieron consultas con universidades, con usuarios de lo que podría ser la ley, es decir, se trató de abarcar el mayor número de personas y sectores posibles para que nos dieran insumos y que esta ley, digamos, estuviera muy adaptada a la realidad nacional. Porque muy bien pueden haber las mejores prácticas en otros países, pero hay una cierta idiosincrasia nacional que queríamos también rescatar en la ley. Ahora, pero dígalo entonces, ¿tiene suficiente discusión, suficiente debate? Es decir, al final de cuentas hasta le ahorraron a la Asamblea Legislativa o al mismo Ejecutivo la posibilidad de tener que hacer esas amplias consultas. Es decir, estaba suficientemente consensado a nivel de diferentes sectores, ¿no? Es que además se hizo un proceso adicional. No solo fue las consultas para su creación, sino que una vez elaborada, se nos acercó APES y nos dijo, mire, nosotros también hace años habíamos querido impulsar un anteproyecto, hemos leído el de ustedes y nos parece que reúne todos los elementos claves para que sea una normativa, digamos, de muy buena calidad. Así que nos queremos unir y lo mismo sucedió con universidades, con otros centros de pensamiento y al final se fue creando un grupo promotor de la ley que ratificó, adoptó el texto del anteproyecto de la ley. Y además, que ahí es en donde se vuelve un proceso todavía más rico,
Si bien el anteproyecto del grupo promotor se le dio iniciativa de ley en junio del año 2009, ya antes estaba presentado en el seno de la Asamblea Legislativa un texto del FMLN. Y luego de una cantidad de reuniones con la Asamblea Legislativa, con 2 talleres de trabajo largos, también se nos dio un mandato de trabajar con los técnicos de la Asamblea para fusionar los 2 anteproyectos. Se fusionó el del FMLN junto con el del grupo promotor y salió un borrador único de ley de acceso a la información. O sea, todavía más enriquecido con el aporte, digamos, de lo que tenía el FMLN. Sí, o sea que todos esos trabajos, más las experiencias del mismo grupo promotor, porque ahí precisamente riqueza de periodistas, de universidades, de ONGs, también dieron muchos insumos interesantes para que los señores diputados presenciaran, digamos, el debate de las ideas. Sobre todo porque hay ciertos mitos, te lo planteamos así, uno de los mitos... Perfecto, necesito explorar eso, pero quizás vamos a una pequeña pausa en este momento y después entonces hablamos de los mitos, pero también ya de la petición que hizo el presidente de la República de entender a través del subsecretario de Transparencia y Hackers Boom para pedirles a ustedes un plazo de 2 meses. Para que hablemos de ese punto, vamos a la pausa, regresamos.